Hola, profe. Hola, ¿cómo estás, Camila? Bien, ahí estábamos hablando en el grupo, teníamos bien la duda de si al final era todo el módulo 2 o bueno, del 6 al 9 de días, que lo otro como que No, entró en la segunda parte, no, es en la todo el primera módulo parte. 2, es todo el To- módulo 2, todo el módulo 3, ¿Y con el sus 3 el anexos anexo también? también, Ah, sí. ok. Y el sábado sigue en pie la clase, ¿no? Sí, el sábado sigue en pie. Sí, sí, el Ah, ok, sábado a las 10 de la mañana. perfecto. Igualmente le Profe, recordamos, ya lo habíamos mencionado, pero le recordamos, no es de asistencia obligatoria, no vamos a tomar asistencia. Sin embargo, vamos a dar algún temita que nos quedó por ahí colgado, que no lleguemos en la clase de hoy, lo vamos a profundizar la clase del sábado. Así que, bueno, obviamente están todas invitados para la clase del sábado. Va a llegar también el ID y la contraseña seguramente mañana. Es una clase complementaria, ¿no es cierto? Es como una clase de refuerzo. El próximo sábado 13 de noviembre a las 10 horas. 10, a las 10 horas, sí. Bueno, con los temas del parcial, bueno, lo repetimos, entra todo el módulo 2, todo el módulo 3 y el anexo también. ¿Les llegó bien los archivos? ¿Lo pudieron abrir? ¿Tuvieron algún inconveniente con eso? ¿Recibimos alguna no se consulta por pudo, mail? Sí, perdón, era para avisarle que el archivo se pudo abrir perfectamente, a mí me llegó re bien. Bárbaro, gracias, Melissa. Bueno, muy bueno. Lo único, bueno, nos preguntaban, nos hicieron algunas consultas de que no se podía imprimir. Tengo entendido que tiene como algún código de bloqueo o algo así. Ese código nosotros no lo tenemos, porque a nosotros nos manda escaneado el centro de copiado. Entonces nos manda ya en formato PDF. Así que no tenemos un código para poder imprimirlo. Eso sí le aclaramos. Ah, bueno, Julieta dice que lo pudo imprimir, así que por Yo ahí. también lo pude imprimir. Ah, bueno, recibimos algunas consultas diciendo que no se podía. Bueno, No, mejor es entonces. depende de las computadoras, dependiendo de las computadoras, de sistema operativo que tengan. Porque a mí en el laburo lo pude imprimir en el laburo y a un compañero le saltaba como un código o una clave, algo así tipo un acceso, y lo pude imprimir. Ah, bueno. Así que nada, de a poco. Genial. Ah, buenísimo, genial entonces. Sí, recibimos un par de consultas de ese tipo. Bueno, entonces, no sé si hay alguna otra duda. Bueno, nos confirmaron que el final es presencial, o sea, eso ya está confirmado. El final va a ser presencial, va a ser individual, va a ser oral. Para aquellos que promocionan la materia, recuerden que se tienen que inscribir a la primera fecha de final y no presentarse a la mesa de final, ¿sí? O sea, después nosotros le mandamos el comprobante de la nota, o sea, no tienen que venir a la mesa a firmar libreta, ¿sí? Se anotan como si fuera para rendir, nosotros le cargamos la nota, va a estar en el SIU y después les va a llegar por mail el comprobante de la nota, ¿sí? Pero es importante para pasar la nota de promoción que se anoten en el primer llamado, ¿sí? Así, bueno, aclaramos ese tema. Aquellos que estén en condiciones de promocionar, ¿no es cierto? Tomaron nota, ¿no? De que los finales son presenciales, orales e individuales, ¿no? Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe, ¿tienen la Presencial, fecha oral. ya? Porque vi que son del 9 al 23 y justo como la materia es los jueves, vendría a ser como el 16 o el 23 de diciembre. ¿El Y 9 también? tenemos fecha, es el 9 y el 16. 9 primer llamado, 16 el segundo. Joya, porque Así me que parecía 23 me pareció un montón. no, 9 y 16. El horario todavía a confirmar, pero las fechas sí ya las tenemos. Preguntaban ahí el tema de la modalidad del parcial. Bueno, sí, va a ser la misma modalidad que el primer parcial. Sí, la misma modalidad.
le vamos a enviar las consignas a las 18:30 al final. ¿Se acuerdan que le habíamos dicho a las 18? Algunos querían un poco más tarde. Bueno, definimos entonces que el parcial va a ser el jueves 18 a las 18:30. A esa hora se les va a enviar la consigna y se les va a dar el tiempo para poder responderla. Recuerden después, es muy importante que tengan el recibido, ¿sí? O sea, en 1 hora y media, más o menos 2 horas luego de que finalice, tener el recibido, y si no, bueno, no se escriben. Bueno, con los casos esos de si promociono, bueno, de eso ya lo habló el profesor la clase pasada, se va a evaluar los casos, digamos, puntualmente. Hay que ver primero si el segundo parcial se saca un 9, ¿no? Pero bueno, después todas esas cuestiones las vemos. El parcial, para Florencia, a ver si va a durar más el parcial. Yo creo que va a durar menos, porque la parte de la ley es mucho más rápida todavía. No sé, no lo definió Miguel todavía, pero creo que la parte de la legislación y todo es mucho más rápido para responder. Tenemos la mitad histórica y la mitad de la ley, entonces, digamos, tenemos ahí, pero no, calculamos que va a ser el tiempo, el mismo tiempo que en el primer parcial. Sí. Todo a desarrollar, o la parte del Learning Choice, bueno, eso no está definido todavía, no lo sabemos, así que... El final es oral, ya lo dijimos. Bueno, hoy vamos a empezar con la ley 23.551, ¿sí? Vamos a ver hasta dónde podemos avanzar con la ley. Si nos queda algo, el sábado vamos a retomar con la ley, y además vamos a hablar de huelga, vamos a hablar de encuadramiento sindical y convencional, vamos a ver si nos queda un ratito como para hacer el cierre histórico, ¿sí? Ustedes saben que en los archivos que le enviamos, que en realidad son 2 archivos, son 2 módulos 3, y lo dividimos así porque una parte es la de legislación laboral, que vamos a empezar a tratar esta clase, y otra es como el cierre de la parte histórica, ¿no? En la primera parte ustedes van a tener unas notas de la caída del muro de Berlín, no sé si lo pudieron ver, pudieron chusmear algo de eso. Sí. Bueno, eso está bueno, son algunas notas con algunas historias, ¿no? que sirven mucho a los efectos de ejemplificar, ¿no? O sea, cuando se contextualiza ese periodo histórico en relación a las organizaciones sindicales y demás, bueno, esas notas sirven mucho para ejemplificar, para contextualizar, ¿sí? Obviamente, Profe, no sé, ¿es lo de los diarios? claro, sí, las notas periodísticas, ¿sí? Con las distintas Sí. historias. Después tienen un texto que es de Zenén González, que se llama La lucha continúa, que va del periodo 1989 al 2001, y después tienen otro del 2001 al 2003, ¿sí? El profesor Briscas dio, ¿sí?, un pantallazo al final de la clase pasada sobre este tema, ¿sí? Les pedimos que lo lean. Si nos queda un ratito el sábado, por ahí él quiere hacer el cierre de este periodo. Veremos cómo estamos de tiempo. Pero bueno, igualmente, digamos, es la historia, la parte más reciente de nuestra historia, no creo que tengan mayores dificultades con eso, ¿no? Y después tienen un texto que se llama La representatividad en la empresa, que es de Pablo Comeglio, que habla específicamente de la parte práctica, de la aplicación práctica de la ley 23.551. Así que está muy bueno para complementar con lo que vamos a ver hoy de la ley, ¿no? Está bueno para complementar eso. Y después tienen algunas notas que estas notas refieren a uno de los principios de la ley 23.551 que vamos a hablar hoy, que es el principio de unicidad sindical, ¿sí? Y cómo este principio de unicidad sindical, esto que tiene nuestro modelo sindical, de que hay una sola asociación sindical con personería gremial, que es la más representativa, que es la que tiene el poder de la negociación colectiva y demás, cómo fue en algunos momentos atacada, ¿no?, cuestionada, o interpelada judicialmente. Entonces tienen algunas notas que hacen referencia justamente a esa situación y cómo se van resolviendo esas controversias, ¿no? Entonces esas notas están muy buenas
incorpora también algunos fallos, ¿sí? Algunos fallos judiciales también en esa temática, ¿no? Que tiene que ver con la unicidad sindical. Lo mismo, eso es para ejemplificar, es para ampliar lo que nosotros vamos a ver de la ley, ¿sí? De asociaciones sindicales. Esa es la primera parte del módulo 3. Después van a tener la otra parte, la parte que dice legislación del módulo 3, que ahí está publicada toda la ley 23.551, la ley entra toda, ¿sí? Todos los artículos de la ley entran para el parcial. Con los comentarios inclusive, ¿sí? Porque muchas veces los comentarios no solamente explican el artículo, sino que además amplía, digamos, los conceptos, ¿no? O sea, digamos, está muy bien comentada, lo comenta Fernández Madrid, ¿sí? Que es un teórico especializado en derecho laboral, entonces, bueno, amplía los conceptos y sirve, digamos, no solamente para entender el artículo, el comentario, sino también para agregar, agrega fallos también, agrega algunas resoluciones en cuestiones, digamos, en que la ley, como, digamos, en todas, deja lagunas, o deja algunos vacíos, o deja algunos errores, que se pueden llegar a dar errores de interpretación. Bueno, en esos casos los comentarios sirven, digamos, para ampliar la comprensión del artículo. Y después van a tener también en el módulo 3 apuntes sobre el encuadramiento sindical de Julio Simón. Bueno, eso lo vamos a ver la clase que viene, la clase del sábado, y va a hablar específicamente de los conflictos por encuadramiento sindical o convencional. Vamos a ver qué es eso, ¿sí? ¿Qué tipo de conflicto laboral es? Un conflicto de encuadramiento tanto sindical o convencional. ¿Cómo se resuelve cada uno de ellos? ¿Sí? Si quieren adelantar la lectura para el sábado, es este texto, el de Julio Simón. Después van a tener otro texto de Amanda Caubet, que habla de los conflictos colectivos de trabajo. ¿Sí? Este texto es teórico de las huelgas, ¿sí? Habla de los distintos tipos de huelga, qué características tienen cada una, también da algunos ejemplos, algunos fallos también de conflictos colectivos, eso también lo vamos a ver la clase del sábado. Y después cierra el módulo, esta parte de legislación del módulo 3, con un texto de Grisolía. El texto de Grisolía yo les sugiero que lo complementen con la ley y con los comentarios de la ley, ¿sí? Porque hace una explicación bastante completa, una interpretación bastante completa de los principios de la ley, que ahora los vamos a ver, y también detalla como los temas más importantes de la ley, ¿no? Al mismo tiempo que lo amplía, lo ejemplifica, bueno, entonces les sugerimos que este texto de Grisolía lo complementen con la lectura de los artículos y los comentarios de la ley. Y bueno, ahí cerraría todo lo que es el módulo 3, las dos partes. No sé si quedó alguna duda del módulo anterior, o alguna pregunta que quieran hacer antes de empezar. Lo de grabar las clases, bueno, grabar las clases, eso lo vamos a saber recién el sábado. No, todavía no tenemos la autorización para hacerlo. Respecto a los temas que entran, bueno, entran todo el módulo 2, todo el módulo 3, con los anexos. Bueno, Tomás, sí. Tomás, ¿vos no seguiste las clases? ¿Hasta dónde llegamos? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más. Sí, este chico, llegamos hasta el alfonsinismo, hasta el 89, Tomás. Yo permitíme, Nancy, hacer una sugerencia, vayan leyendo de a poco, chicos, porque se van acumulando los temas. Entra todo el módulo 2, entra el todo módulo 3.
Después por ahí también de lo que pude pescar hay una pregunta que dice si son preguntas concretas de la ley. Tal vez se ponga algún caso o algún ejemplo. Por ejemplo, pienso en este momento sobre encuadramiento sindical o convencional. Pero en principio, sí, las respuestas son concretas sobre la ley. ¿Qué funciones cumple el delegado de personal? ¿A quién representa, por ejemplo? Y bueno, nada, eso surge concreto, por ejemplo, del artículo 40 de la ley. Sí, muchas preguntas van a estar definidas y orientadas hacia responder en forma concreta en base a la legislación de asociaciones profesionales o ley de asociaciones sindicales, como más prefieran llamarlas, ¿no? Bueno, chicos, es así la universidad. Es así, hay determinadas exigencias. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, Como arrancamos, dice, no sé si... perdón, Sí. perdón, Nancy, no, Sí. como dice el refrán popular, ¿te gusta el durazno? Bueno, aguantate la pelusa, ¿viste? ¿Qué sé yo? Ya 4 parciales, pero fuerza que les va a ir bien. Fuerza que les va a ir bien. Pero vayan estudiando, eso sí. Claro, aparte está eso, en cuántas materias uno se anota, ¿no es cierto? Uno arranca con polenta, me anoto en 5, y bueno, qué sé yo. No sé si uno laburando durante 5 días de semana puede abordar el estudio de 5 materias. No lo sé, yo tendría mis dudas, tengo mis dudas a esta altura, ¿no? Tengo más dudas que certeza, siempre lo digo. Bueno, arrancamos entonces con la ley, si no hay dudas de lo anterior, Sí, ¿parece? sí. Bueno, nos metemos entonces con la ley 23.551, es la ley más importante del derecho colectivo, del derecho laboral colectivo, ¿sí? Esta ley, la 23.551, ya toda la parte histórica vimos el contexto, cómo surge, ¿sí? Y por eso es tan importante, digamos, comprender la parte histórica para entender algunos artículos de la ley, sobre todo el primero. Fíjense qué llamativo que el artículo 1 de la ley empiece con el concepto de libertad sindical, ¿no? Después de todo el recorrido histórico que nosotros vimos, que pasó el movimiento obrero, para llegar, digamos, a esta ley y que el artículo 1 hable de libertad sindical, ¿no? No es menor. Esta ley va a regular el funcionamiento de las asociaciones sindicales, el funcionamiento interno, los derechos individuales de los trabajadores y los derechos colectivos. Va a regular también aspectos formales de la constitución de una asociación sindical. Va a regular también las distintas clasificaciones de una asociación, ¿sí? Nosotros vamos a arrancar con los principios de esta ley. ¿Se acuerdan de la ley de contrato de trabajo que tenía algunos principios que eran estas directrices, ¿no? Que surgían de la ley y que servían para aplicar a casos concretos o a casos específicos o cuando había dudas? ¿Se acuerdan de alguno de esos derechos? El principio protectorio. El principio protectorio. Muy bien, Gaby, el principio protectorio, el de buena fe, ese les quedó, ¿no? El principio protectorio, el principio de buena fe, el principio de indiscriminación, el de irrenunciabilidad, muy bien. ¿El de? Ay, no te escuché, Gaby. El de indemnidad. Irrenunciabilidad había dicho justo con la compañera. Claro, sí, muy bien. Había uno que era a favor del trabajador, si no me equivoco. El protectorio. No, otro. Creo que una compañera lo dijo, indubio pro operario ese. Claro, sí, el indubio pro operario era parte del principio protectorio, con el de la norma más favorable, la condición más favorable. Bueno, esos principios que salen de la ley de contrato de trabajo, que son principios rectores, que sirven para interpretar la ley, que sirven para aplicarla en algunos casos concretos y que fueron de alguna forma el fundamento de muchísimos fallos judiciales,
sobre todo en situaciones controversiales o situaciones nuevas, con esto que siempre hablamos del derecho, que la realidad va por delante de lo que sucede en la ley, ¿no? Como que la legislación siempre nos queda por detrás. Entonces, en esos casos novedosos, en esos casos que no se puede resolver por la interpretación de la ley, se acude a estos principios rectores. Bueno, la ley de asociaciones sindicales también tiene algunos principios básicos, ¿sí?, que los vamos a enumerar ahora, y que ustedes los van a descubrir recorriendo la ley, ¿sí? El primero, el artículo 1, el que les mencionaba, el de libertad sindical, ¿sí? El principio de libertad sindical. El principio de libertad sindical lo podemos dividir en dos, en la libertad individual y en la libertad colectiva, por otro lado, ¿sí? La libertad individual lo vamos a tener en el artículo 1 y en el artículo 4 de la ley, ¿sí? Y habla de el derecho que tiene el trabajador a afiliarse a un sindicato, no afiliarse o a desafiliarse, ¿sí? Es un derecho individual que tiene el trabajador. Afiliarse, no afiliarse, desafiliarse, por ejemplo, ¿no? Después vamos a encontrar, digamos, otras partecitas de distintos artículos que vuelven, ¿sí?, a este concepto de la libertad sindical. Pero bueno, podemos decir que el artículo 1 y el artículo 4, de alguna forma, son los más importantes en este concepto de libertad sindical. Una vez que nosotros ahora veamos los principios, vamos a ir recorriendo los artículos de la ley. Nosotros en los prácticos, ¿no, Carlos? Agarramos la ley y empezamos artículo por artículo a explicarle, a hablarle de los comentarios. Obviamente, digamos, en este tipo de clases nos resulta muy difícil hacer este práctico, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo con aquellos artículos más importantes o que consideramos que quizás puedan llegar a tener algún tipo de dificultad en la comprensión. Otros los vamos a pasar, igual van a entrar todos, igual les decimos que lo lean y que el sábado, si hay alguna duda en relación a alguno de esos artículos, lo vemos, ¿sí? Bueno, después tenemos la libertad. Sí, Carlos. No, perdóname que me pega el viejazo. A mí me interesa mucho el artículo 3 de la ley 23.551, porque la cuestión está en definir cuáles son los intereses de los trabajadores, ¿no es cierto? Y acá en el artículo 3 queda expresamente definido. Y la emoción, el entusiasmo es por lo siguiente, ¿no es cierto? Que hay que ver si en toda situación y en cualquier circunstancia se cumple. El artículo 3 dice así: entiéndese por interés de los trabajadores todo cuanto se relacione a sus condiciones de vida y de trabajo. La acción sindical contribuirá a remover los obstáculos que dificulten la realización plena del trabajador. Fíjense en ustedes que no pone en primer término el concepto trabajo, sino que se pone en primer término el concepto vida, ¿no? Es decir, está dando este artículo, la ley está definiendo los intereses, las características de cuáles son los intereses de los trabajadores. Entonces, tiene tal magnitud, tal llegada, tal alcance la cobertura, que pone el término vida primero. Es decir, no es solamente en la situación de trabajo, sino en todo aquello que tiene que ver con la vida del trabajador. Y acá entran un montón de cuestiones que no daría el tiempo para empezar a definirlos, ¿no? Pero me parece importante. Sí, además en este mismo artículo 3 da la facultad, porque dice: la acción sindical contribuirá a remover los obstáculos que dificulten la realización plena del trabajador. O sea, de alguna forma da la facultad y da la potestad que a través de la acción sindical se puedan remover esos obstáculos que hace que no se cumplan justamente con el beneficio, digamos, el interés de los trabajadores en cuanto a la vida y en cuanto al trabajo, ¿no? Esto, digamos, es un artículo también para analizarlo quizás hasta sociológicamente, ¿no? Cuando nosotros escuchamos, bueno, ¿por qué un sindicato, por qué representantes sindicales pueden opinar acerca de la economía, ¿no? O acerca de la inflación, o acerca de otros temas como la inseguridad y demás? Porque, bueno, justamente este artículo establece, ¿no?, esa facultad.
porque lo que interesa acá no solamente es la representación sindical, sino justamente tiene que ver con un interés personal, un interés de vida y un interés también en cuanto al trabajo, ¿no? Entonces, es importante este artículo y, digamos, no es casual que esté entre los primeros también, ¿no? O sea, justamente habilita a que la acción sindical pueda contribuir a mejorar la calidad de vida, no solamente de trabajo, es decir, no solamente se limita al interior del establecimiento o al interior del ámbito laboral, ¿no? Sino que va un poco más allá. Entendiendo que el trabajo, ¿sí? No solamente es la prestación de un servicio, sino que el trabajo es lo que genera de alguna forma o lo que atraviesa a la persona, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de este concepto que es de la ley de contrato de trabajo, que surge de ahí, digamos, se amplía a través de la importancia que se le da a la acción sindical, ¿no? Entonces, por eso Carlos también lo menciona, ¿no? Es un artículo importante, el artículo 3, ¿no? Es un artículo importante en relación a la práctica sindical. Toda esta ley, nosotros que vamos a tratar hoy, estamos hablando de la parte práctica sindical, ¿sí? Entonces, bueno, es importante tener en cuenta estas cuestiones. Y además, sabiendo el contexto en la que esta ley se sanciona, ¿no? De más está decir que obviamente sigue vigente en todos sus términos, ¿no? Bueno, volvemos a lo de libertad sindical. Hablamos de libertad individual y por otro lado tenemos la libertad colectiva. La libertad colectiva la podemos encontrar en el artículo 5, ¿sí? Y habla de las facultades que tiene el trabajador a reunirse con otros trabajadores para formar asociaciones sindicales, ¿no? Y que a su vez esas asociaciones sindicales, de manera colectiva, se pueden asociar a asociaciones superiores, que ahora vamos a ver qué es eso, pero está relacionado con las formas o con la clasificación de las formas de los sindicatos o de las asociaciones sindicales. Es el artículo 5. ¿Sí? El artículo 5. Es decir, la facultad que tiene el trabajador también de reunirse con otros, de crear, de armar asociaciones sindicales. Obviamente, estos derechos no son derechos absolutos, ¿sí? Después vamos a ver cuáles son los requisitos formales para poder llevar a cabo esta, no es que digamos, nos reunimos y armamos un sindicato, sino que hay ciertas formalidades que la ley también determina de cómo se debe realizar una asociación sindical, su inscripción, su funcionamiento, su organización, su orden interno, ¿no? No es un derecho absoluto. Entonces, tanto la libertad sindical individual como la colectiva que, digamos, surgen de esta ley, van a ser de alguna forma consecuencia también de la Constitución Nacional, ustedes saben, del 14 bis y del convenio 87 de la OIT, que habla también de libertad sindical, ¿no? Entonces, estos dos marcos normativos son importantes también para complementar este principio de libertad sindical, ¿no? Tenemos el convenio de la OIT, el 14 bis, y por otro lado, la ley de asociaciones sindicales en estos artículos que mencionamos, ¿no? Es de los principios más importantes que refieren a la parte individual y a la parte colectiva, ¿sí? Bueno, vamos a otro principio. Vamos al principio de autonomía colectiva. Autonomía colectiva. La autonomía colectiva está relacionado a que las asociaciones sindicales, ¿sí?, tienen la potestad de crear sus propias normas internas, sus propias normas de funcionamiento interno, ¿sí? Y que estas normas, justamente esta independencia que tiene para generar sus propias normas, lo hace de alguna forma autónomo de los empleadores y del Estado, ¿sí? Entonces hablamos de autonomía colectiva en el sentido también de que las asociaciones sindicales pueden crear sus estatutos, ¿sí? Y acá aparece un término que también es importante para el funcionamiento interno de una asociación sindical, los estatutos, ¿sí? Los estatutos son normas que regulan el funcionamiento interno de una asociación sindical, que también tiene sus formalidades, que vamos a ver un poquito más adelante en otros artículos de la ley, que debe contener un estatuto,
qué alcances tiene, ¿sí? Eso lo vamos a ver en un ratito. Profe, Está este derecho, Nancy, sí. perdón. Sí. Este principio de autonomía colectiva estaría implícito dentro del artículo 5, digamos, que es el que menciona la creación de los estatutos, todo, estaría implícito, no es que lo vamos a encontrar como principio de autonomía colectiva, Claro, no va a decir sí, esto, está ahí implícito. Está implícito, y también está en el artículo 6. El artículo 6 habla de la autonomía colectiva. Sí, son estos principios que quizás no lo encuentran con esas palabras específicamente, pero bueno, hacen alusión, digamos, a este concepto de autonomía, ¿no? Es importante este apartado porque, bueno, como les decía, le da independencia en relación al empleador, para que justamente el empleador no tenga presiones acerca de la asociación sindical, y también para el Estado, ¿sí? El Estado no puede intervenir en la vida interna de los gremios, salvo algunas excepciones, ¿sí? Quien interviene en la vida interna de los gremios por alguna cuestión gravísima, ¿sí? Es por vía judicial, es la justicia, ¿sí? Y cuando hay pruebas suficientes de alguna irregularidad grave que justifique esa intervención judicial. Ustedes me dirán, bueno, pero se escucha que el Estado interviene en los sindicatos, ¿verdad? ¿Lo escucharon alguna vez? Sí. Bueno, la ley... No es lo habitual. ¿Cómo? No es muy habitual, pero sucede. No es muy habitual, pero sucede, ¿sí? La ley, entonces, en este principio, en el principio de autonomía, hace alusión a esto, ¿no? Que el Estado tiene que, no tiene que intervenir en la vida interna de los gremios. Solamente la autoridad de aplicación administrativa, que es el Ministerio de Trabajo, tiene algunas facultades que tiene más que ver con el contralor de las obligaciones de las asociaciones sindicales y no en relación a su funcionamiento interno, ¿sí? Entonces esto es importante y vamos a ver, porque también hay un artículo que establece cuáles son las facultades del Ministerio de Trabajo y cuáles son las facultades de la justicia, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la ley también es bastante clara, ¿no? Pero en relación a la vida interna de los gremios, ¿a qué llamamos vida interna de los gremios? A la creación de sus propios estatutos, que son estas normas que regulan su funcionamiento, en relación a sus medidas de lucha, de huelga, siempre y cuando sean legítimas, eso, bueno, vamos a ver la clase que viene, cuáles son legítimas, cuáles no. En cuanto a, por ejemplo, el establecimiento de la cuota sindical, ¿sí? A todo lo que es las elecciones que tienen que hacer dentro de la vida interna de los gremios, en eso el Estado no puede intervenir, como tampoco en las decisiones políticas, ¿sí? En las decisiones de organización o de planificación que tiene que ver con la vida interna de los gremios. Entonces, sí. Este principio, sí. No, Nancy, discúlpame. No, para vamos a ver dentro de un rato, el sábado, hay dos órganos fundamentales en la vida democrática interna de un sindicato que se expresa a partir de la conformación de las asambleas, los llamados, las convocatorias a asambleas y la convocatoria a congresos, ¿no? Tanto las asambleas ordinarias y extraordinarias como los congresos son expresión máxima de esta vida interna, de la libertad de esta vida interna, ¿no? Que pasa por cuestiones consultivas, siempre por cuestiones consultivas y organizacionales internas. Esto quería decir. Sí. Bueno, otro de los principios es el de democracia sindical. Democracia sindical, ¿no? Es otro concepto también importante, al igual que el de libertad, al igual que autonomía. La democracia sindical tiene que ver con la posibilidad que tienen los trabajadores de elegir a sus propios representantes de una manera democrática, libre, en voto secreto, ¿sí? En elecciones libres. Esto lo determina el artículo 8 y el artículo 4, inciso E, también, que va a hablar de
los alcances de la democracia sindical. Pero tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con la elección de los propios de los representantes sindicales, y no hablamos solamente de la elección de los representantes de base, ¿sí? De los delegados sindicales, sino también estamos hablando de la elección de los órganos directivos de las asociaciones sindicales, ¿sí? Es decir, no solamente, digamos, el delegado que nosotros vemos en la empresa, en la fábrica todos los días, sino también la cúpula, ¿no? La cúpula sindical. Entonces, de eso también está dentro del alcance de la democracia sindical. Artículo 8 y artículo 4, inciso E. También hace alusión a este principio. Ahora igualmente vamos a avanzar específicamente en el artículo 8, ¿sí? En un ratito. Quiero terminar con los principios y después vamos a los artículos bien, qué es lo que dice. Otro de los principios es el de pureza. Pureza. Y este es un artículo, es un principio bastante controversial también, ¿no? Cuando se habla de pureza sindical. ¿A qué se hace alusión? A que la pureza quiere decir que los sindicatos tienen que estar conformados por trabajadores, ¿sí? Solo se admite sindicatos de trabajadores. Si hablamos de sindicatos, la ley dice que debe ser sindicatos de trabajadores. Si es una agrupación, si es una asociación, ¿sí? De, por ejemplo, desocupados, ¿sí? Bueno, la ley no los define como sindicato, ¿sí? Para que sea un sindicato, por este principio de pureza sindical, tiene que estar conformado por trabajadores, ¿sí? Eso lo establece el artículo 5 y el artículo 2. ¿Sí? El artículo 2, que justamente dice que el objeto de las asociaciones sindicales es la defensa de los intereses de los trabajadores. ¿Sí? No dice de los grupos minoritarios, de grupos de personas, habla de trabajadores. ¿Sí? Profe, Entonces, ¿qué artículo? El artículo 2 y el artículo 5. Entonces, bueno, el principio de pureza justamente habla de eso, que también creo que tiene algunas notas que habla de esto, ¿no? De que ponen en cuestionamiento por qué algunas agrupaciones, por ejemplo, de desocupados, de jubilados, no se pueden marcar dentro de una confederación general del trabajo, ¿no? ¿Por qué no pueden conformar un sindicato? Bueno, justamente porque de alguna forma la ley de asociaciones sindicales en este sentido es clara y dice que los sindicatos es de trabajadores, ¿no? Hay varios fallos también que hablan de esto. Bueno, después es otra cuestión, digamos, analizar y modificar estos aspectos de la ley, ¿no? Ya va por otros carriles, pero en cuanto a la interpretación de estos artículos es bastante clara, ¿no? Bueno, otro de los principios es el de indiscriminación. Bueno, este es un principio, digamos, que también lo vimos en la ley de contrato de trabajo, ¿no? Está en el artículo 7. Bueno, habla que no se puede hacer diferencias de ningún tipo por raza, ideológicas, políticas, credo, sexo, nacionalidad. Este es fácil. El otro principio es el de independencia económica. Que el de independencia económica, de alguna forma, lo podemos vincular con el principio de autonomía, ¿no? Porque la independencia económica dice que los sindicatos tienen que generar mecanismos para poder subsistir y para poder, de alguna forma, mantener este principio de autonomía, ¿no? La autonomía en relación al Estado, en relación a las empresas. Entonces, bueno, este principio, de alguna forma, también está vinculado a la facultad que tienen las asociaciones sindicales de establecer las cuotas, ¿sí? Las cuotas a los afiliados, las cuotas a los trabajadores. Entonces parte de este principio de la independencia económica, ¿sí? Que es el mismo sindicato el que se va a sustentar económicamente justamente para, de alguna forma, poder tener autonomía sindical, ¿no? Profe, Sí. ¿qué artículo sería ese, el de Eso era. El artículo 9 y el artículo 37, ¿sí? Hablan de independencia económica. Y la independencia económica no solamente es del Estado, no solamente del empleador, sino también de los partidos políticos. ¿Sí? Dice que tiene que tener independencia los partidos políticos e independencia económica, ¿no? Es decir, que no puedan recibir dinero
ni de empresas, ni de partidos políticos, ni del Estado. Bueno, el otro principio es el de unicidad sindical. Bueno, si hablamos de principios controversiales, creo que este es el top, ¿no? De unicidad sindical. Lo tenemos en el artículo 10, en el artículo 25, en el artículo 28, y tiene que ver con la estructura de nuestro modelo sindical, ¿no? Tiene que ver con que haya un solo sindicato con personería gremial, el más numeroso, el más representativo, y que este sindicato más representativo, ahora vamos a ver cuáles son sus derechos exclusivos, pero digamos, ya hablamos del poder de negociación colectiva, hablamos del poder de manejar sus propias obras sociales, ¿sí? Bueno, el de representación colectiva, el de paritarias, bueno. Nuestro modelo sindical prevé a través de este principio que un solo sindicato, un solo gremio más representativo tenga estos derechos exclusivos, ¿no? Y en algunos autores también lo van a encontrar como principio de concentración sindical, ¿sí? No solo unicidad, sino también como concentración sindical. Pero bueno, se refiere a lo mismo, ¿no? Se refiere a que de alguna forma los sindicatos, digamos, tendrían que estar organizados de manera de no estar atomizados, ¿sí? O sea, la idea justamente que hablábamos antes es de que si hay muchos gremios o muchas asociaciones con personería gremial, sería muy difícil, digamos, todo lo que es la práctica sindical, en cuanto a medidas de lucha, medidas de fuerza, en cuanto a reclamos, en cuanto a representatividad. Entonces, en ese sentido, el principio de unicidad sindical, de alguna forma, busca el mayor poder, ¿no? de un sindicato, justamente para que ese poder vaya en contra de esta diferencia justamente de capacidades entre el empleador y el trabajador, ¿no? Que de alguna forma equilibre esa hiposuficiencia que existe por parte del trabajador, ¿no? Entonces, bueno, ese es el principio rector por ahí de una asociación sindical, ¿no? La unicidad. Pero bueno, obviamente algunos plantean también, y el debate es válido, que este principio atentaría con el primero, con el de libertad sindical, el de libertad colectiva, ¿no? El de poder de organización. Sin embargo, bueno, ahí hay una limitación. ¿Por qué? Porque todos los trabajadores pueden organizarse, pueden generar sus propios sindicatos. De hecho, hay sindicatos simplemente inscriptos o con personería de simple inscripción, pero bueno, no van a obtener la personería gremial, que es la mayoritaria, la de, digamos, mayor representatividad, ¿no? Entonces, digamos, este debate que se da, que va en contra de la libertad sindical, es relativa, ¿no? Pero bueno, es válida. Y otro de los principios es el de tutela sindical. También vamos a avanzar más adelante en este concepto. Está en el artículo 47, y el principio de tutela sindical está referido a la protección que tienen los representantes sindicales por su condición de representantes sindicales frente al despido, frente a la inestabilidad laboral, frente por su acción, ¿no? Por su representatividad. Bueno, ya vamos a ver cuáles son los alcances de la tutela. Pero habla de eso, ¿no? Habla de la protección del representante sindical frente al empleador y frente al Estado también. Bueno. Representaciones, perdón, Nancy, no, ahí la alumna preguntaba. La profesora decía de representación, tipo de tutela. Tutela significa tutelar, significa cuidar, significa sostener la función del delegado. El delegado gremial no puede ser acosado por el empleador, no se puede, por ejemplo, cambiarle o modificarle las condiciones de empleo que mantiene, se le tiene que dar el crédito de tiempo suficiente para realizar su tarea de delegado, etcétera, etcétera, etcétera. A esto refiere el principio de tutela del artículo 47.
no puede ser puesto en cuestión, digamos, por el empleador en ningún aspecto, ¿no es cierto? Inclusive vemos cuando, qué pasa, ¿no? Que hay un caso, hay un fallo, hay un comentario en uno de los artículos, qué pasa cuando el representante sindical, el delegado que es elegido democráticamente, que está en un mandato formal, bueno, comete algún incumplimiento laboral que justificaría, ¿sí?, el despido con justa causa, ¿no? O sea, ¿qué pasa si más allá de las funciones de representación sindical comete, ¿sí?, algún acto, alguna omisión que, digamos, justificaría su despido? ¿Qué les parece? ¿Qué pasaría en ese caso? No se puede hacer por vía administrativa, es por vía judicial. Muy bien, Jimena, muy bien. Sí, y esto es importante, ¿sí? Porque hay muchos empleadores que dicen, bueno, tengo la excusa perfecta, ¿no? Cometió este error, bueno, lo puedo despedir porque tengo una causa. Y sin embargo, bueno, no es tan fácil, ¿sí? Siempre tiene que intervenir la justicia en estos casos, y primero, bueno, se le pide el desafuero, a la justicia se le pide el desafuero, esos fueros que le da justamente la tutela sindical, que le da la representación sindical. Entonces, una vez que la justicia ordena el desafuero, se evalúan las causas, no es algo simple, no es algo sencillo de probar, bueno, en todo caso, digamos, la justicia decide si existe una reincorporación, ¿sí?, si existe un despido y en qué condiciones, ¿no? Pero bueno, nunca lo hace el empleador de manera directa, ni a través del Ministerio de Trabajo, sino a través de la justicia. ¿Sí? Esto es importante. Fíjense hasta dónde llega este principio de tutela sindical, ¿no? O sea, más allá de que existiera un fundamento o una causa formal probada, bueno, no, tampoco, digamos, se puede recurrir a un despido con justa causa en un sentido administrativo, digamos, como con cualquier otro trabajador, sino que se debería ir a la justicia en este caso, ¿no? Profe, una consulta. En el caso, siempre estamos hablando de un delegado, ¿verdad? Sí, estamos hablando de delegados, pero también de órganos directivos, ¿sí?, que también son cargos Porque electos. le hago una consulta. En el sentido, si el delegado trabajaría mal en este caso, por ejemplo, hace su tarea mal o no va a trabajar por cuestiones que también tienen algo que ver con el pago del sueldo y participa en las asambleas. El empleador directamente no puede hacer nada, directamente no lo puede despedir, ¿verdad? No, a ver, Como ahí teniendo tenemos prueba varias... en sí, teniendo prueba en sí de que el delegado no se presenta a trabajar ni tampoco gestiona bien su trabajo. Bueno, ahí tenemos varias cosas, como varias ventanas en este caso que plantea la compañera. Primero, existe el derecho a reunirse, ¿sí? Es decir, los delegados sindicales y los trabajadores que estén afiliados a un sindicato tienen el derecho a reunión, ¿sí? Y no necesariamente necesitan la autorización del empleador para realizar esas reuniones, ¿no? Es parte de la democracia, es parte de la libertad sindical, individual y colectiva, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, también del principio de tutela sindical parte los días y las horas que el delegado sindical tiene, ¿sí?, para utilizar para su función sindical, para su función gremial. Esto también está contemplado en la Ley de Asociaciones Sindicales, hay fallos también que plantean esta cuestión, pero bueno, es un derecho también colectivo, así que bueno, tampoco sería, digamos, una causa ni de sanción, ni de despido, ni nada de eso, ¿no? Porque justamente la ley habilita a esas reuniones, habilita la utilización de días y horarios para su función gremial. Forman parte de este principio de libertad sindical y este principio de tutela sindical. Ahora, en cuanto al tercer aspecto que mencionás, que tiene que ver con que no hace bien su trabajo, ¿sí? Bueno, esto que no hace bien su trabajo hay que analizarlo y hay que encontrar, digamos, la causa de ese incumplimiento, ¿no?, de su trabajo. ¿Por qué?
porque a prima facie se entiende que ese despido, esa sanción, es por su actividad gremial o por su actividad sindical. ¿Sí? Hay una presunción de que todas medidas de cambio en las condiciones, cambio en la remuneración, cambio en la categoría, cambio en las tareas, bueno, tiene que ver con su función sindical o su función gremial. Entonces, eso tampoco lo permite este principio de tutela sindical. Por causas graves, ¿sí? Por causas graves, esas causas graves tienen que estar muy bien probadas y tienen que estar probadas en la justicia y ser la justicia que determine. Porque si no, bueno, sería muy fácil violar estos principios de tutela sindical y de libertad, ¿no? Entonces, justamente estos mecanismos son para eso, ¿no? Son para evitar el avance, digamos, del empleador hacia la función gremial, hacia la actividad sindical, ¿no? Por eso justamente están estos artículos, que tienen que ver con la Profe, mi duda protección. fue porque, perdón, mi duda fue porque yo estoy trabajando en una editorial y estoy para la editorial Perfil y ahí se está viendo mucho todo lo que es el tema justamente gremial y a veces hacen asambleas. En el sector de redacción hay un chico, bueno, el delegado justamente, que está en la asamblea porque, bueno, bien mejores sueldos o tema de aguinaldo no se le paga en tiempo y forma. Y bueno, la cuestión de que este chico, pues yo estoy en la parte de tesorería, y este chico por ahí me tiene que cargar facturas y no carga bien las facturas, o sea, como que traba muchas cuestiones. Entonces, eso tiene que ver, yo pensaba de que por ahí puede ser una, ¿no? De las que los empleadores pueden decir, bueno, este chico no me sirve, no está trabajando bien, aparte de que está integrando que sea un delegado. O sea, a pesar de que esté mal, haciendo más su trabajo, no tienen derecho el empleador a echarlos. Claro, no, ¿Es así? no, es así porque tienen la protección sindical. Después, bueno, hay que hilar muy finito a qué llaman que no está haciendo bien su trabajo, ¿no? Ahí ya vamos a la parte de recursos humanos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con esa persona que no está haciendo bien su trabajo? Y con Sí. respecto a las faltas, por ejemplo, en mi trabajo, se los justifican pasando comisión gremial. O sea, Claro. con respecto, o sea, si falta, el gremio mismo lo justifica pasando comisión gremial, o sea, está justificado. Sí, se justifica y no se le Y- puede descontar la remuneración por eso. Sí, justamente porque, bueno, tienen esa potestad, ¿no? Porque se supone que esos días y esos horarios que no está realizando tarea, se está dedicando a su función gremial, ¿no? Sí, no sé si estoy en lo correcto, pero creo que de la franja horaria o de las 8 horas diarias, 4 pueden dedicarse digamos, a la función gremial, como no estar en sus tareas, sino estar ahí con el gremio. Bueno, la ley en ese caso, digamos, no contempla una cantidad de días, una cantidad de horarios específicos, ¿sí? Sino que, bueno, lo deja de alguna forma a la organización interna de los gremios, ¿sí? Y también mucho de eso tiene que ver con la negociación colectiva, con las partes, con el acuerdo de partes entre el sindicato y los empleadores, ¿no? Pero bueno, que tienen la protección de esos días y de esos horarios, los tienen, ¿no? No una cantidad específica. Profe, respecto a las sanciones, ¿también son inmunes? También, las sanciones, a ver, tienen que justificar por qué se sanciona, tiene que estar probado, sí, también, porque ustedes saben que la sanción es la puerta, digamos, al despido. O sea, cuando se empieza con las sanciones, tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, Muchas bueno, veces es para corregir actitudes o yo qué sé, no siempre es la puerta al despido. A veces sí, es una manera de corregir, de esto no sí, se hace. pero si no se corrige es un antecedente que sirve para un despido con causa. Entonces, digamos, más allá de que la intencionalidad, digamos, esa sanción sirve, digamos, para un futuro despido con causa. Entonces, digamos, también tiene que estar probado, todo eso tiene que estar probado, ¿no? La sanción también, como decíamos antes, se entiende, ¿sí?, que es por su acción sindical o por su acción gremial, porque justamente está este principio de tutela que los protege, ¿no? Así que bueno.
Bueno, sí. No, una. El No, despido, por la causa que sea, tiene que estar probado y tiene que estar, digamos, determinado en la justicia. Y en los pocos casos que existen de eso, la justicia suele fallar a favor del trabajador y suele fallar a favor de la reincorporación del delegado a su puesto, con todo lo que eso significa, ¿no? Con todos los sueldos caídos, más se prevé una indemnización también por el tiempo que no estuvo trabajando. Entonces, digamos, más allá, eso es dentro de lo legal. Después tenemos, digamos, la parte política, ¿no? O sea, ¿a qué empleador le sirve tener un conflicto de esta magnitud, despidiendo, sancionando a un delegado gremial? Digamos, no hace más que si están en pleno conflicto, agravarlo, ¿no? Más allá de lo legal, hablo de la gestión quizás del personal o la gestión de los recursos humanos, ¿no? O sea, no puede ser una buena idea, una solución que vaya por ahí, ¿no? Con la sanción o con el posible despido de un delegado. Sí, Bueno, un concepto, Nancy. No, ahí una alumna mencionaba el tema de licencia. No hay licencia, no existe el concepto de licencia gremial. No está de licencia un delegado. Está ejerciendo, esto conceptualmente, sociológicamente, no está de licencia, no pide una licencia. Es decir, las licencias están tipificadas por ley. Lo que tiene el delegado gremial es una función que desarrollar, que le posibilita y necesita además tener tiempo libre para desarrollar las actividades, pero no existe una licencia gremial. Se utiliza en la juerga natural, si suele utilizar en la sociedad, sí, este muchacho tiene licencia gremial. No existe lo de licencia gremial, ¿sí? Bueno, y para finalizar lo de los principios, hay uno, ¿sí?, que está un poco soslayado, pero que también es importante, que tiene que ver con el principio de subsidiariedad. Subsidiariedad, media difícil la palabra. El principio de subsidiariedad habla de que los sindicatos o que la acción sindical debería tratar de alcanzar el bienestar general de los trabajadores, ¿no? Y esto sale del artículo 3 que hablábamos antes. O sea, la facultad de subsidiariedad. Principio de subsidiariedad. ¿Qué artículo, profe? Viene de la palabra subsidio. Sí. Sí, la búsqueda del bienestar general. Y la búsqueda del bienestar general llegando, digamos, al órgano más cercano al trabajador. Y esto justamente habla de la importancia que se le debe dar a los convenios colectivos de trabajo y a la negociación colectiva y a las paritarias para resolver cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, está dentro de este principio. Dice que el asunto, el conflicto, la controversia se debe solucionar, digamos, con el organismo más cercano, digamos, al problema, más cercano al problema. ¿Qué sería una paritaria, un acuerdo, digamos, dentro de una empresa, una negociación colectiva, un convenio colectivo de trabajo, ¿no? Que justamente está relacionado a esa actividad, digamos, particular. Entonces, bueno, ese es el último principio. No sé si quedó alguna duda con los principios, los repetimos si quieren, si se perdieron alguno. Subsidiariedad, libertad sindical, autonomía colectiva, democracia sindical, pureza, indiscriminación, independencia económica,
unicidad, tutela sindical. ¿Estamos bien? Sí, hay una alumna dijo subsidio. No, el término subsidiariedad, como lo explicó bien la profesora, no está relacionado al concepto de subsidio en términos económicos, ¿eh? No es un subsidio económico No, que te no, doy algo. que venía de la palabra, de la familia de palabra de subsidio para De la poder familia. relacionarlo con algo, de la familia de palabra para saber poder cómo se escribía. relacionar. Claro. Una regla mnemotécnica tuya Sí, para sí. estudiar, está bien. Está bien. Exacto. Profe, Sí. recién, bueno, mientras iba mencionando los principios, algunos decía que tenía cierto, o sea, eran en base a ciertos artículos, ¿no? Sí. Los artículos que no mencionó, todos tienen una base de principios, pero Sí, claro. Sí, sí, sí. De hecho, claro, van porque a acá noté encontrar... 14, pero son más, y los otros, bueno, no es que no tendrían la importancia, pero estos son los más relevantes en base a los principios, los que más llaman. Claro, son los más relevantes. Después, estos principios, digamos, son como la esencia de toda la ley. O sea, después Claro. hay artículos que son más formales, o sea, que tiene que ver con las formalidades. Pero bueno, también de alguna forma está el espíritu de estos principios en toda la ley, ¿no? Perfecto, entonces, profe. Bueno, no sé si hay el de subsidiariedad, que lo explique otra vez. Bueno, tiene que ver con la búsqueda del bienestar general de los trabajadores, no solamente en su parte laboral, sino en su parte personal también, y que las cuestiones, los problemas, los obstáculos que atentan contra ese bienestar general, dice que se debe solucionar con el instituto o con el organismo o con las facultades más próximas al problema, ¿sí? Entonces, de alguna forma valoriza el convenio colectivo, la negociación colectiva, las paritarias, ¿no? Porque, bueno, justamente cuando hay algún obstáculo en relación a una actividad particular, bueno, ¿qué es lo más cercano? Bueno, justamente la negociación colectiva de esa rama de actividad, ¿no? Entonces, a eso se basa, o eso quiere decir con este principio. No sé si se comprendió. Sí, profe, Sí, muchas en el gracias. artículo 3, ¿no, Nancy? El ¿Está artículo esto? 3. Bien, Sí. gracias. Bueno, de principios estamos. El de unicidad sindical, bueno, unicidad viene de único, que dice que hay un único sindicato por rama de actividad, esto es lo que determina nuestro modelo sindical argentino también, un solo sindicato por rama de actividad más representativo, es decir, que tiene la mayor cantidad de afiliados cotizantes, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que al tener la mayor cantidad de afiliados cotizantes, tiene la mayor cantidad de trabajadores afiliados, entonces, en ese sentido, es el más representativo. Ese sindicato es el que va a obtener lo que se llama la personería gremial, que ahora en un ratito vamos a eso. Como ATE y UPCN. Aquel sindicato que tiene la personería gremial tiene algunas facultades exclusivas, como por ejemplo la posibilidad de negociar colectivamente, es de representar colectivamente a los trabajadores de esa rama de actividad, al manejo de sus propias obras sociales, ¿sí? Y tiene, bueno, por ejemplo, el de las paritarias, ¿no? Bueno, tienen también en la participación en cuanto a las políticas que tiene que ver con el bienestar de sus trabajadores afiliados, ¿no? Bueno, eso es potestad del sindicato que tiene personería gremial y forma parte de este principio, el principio de unicidad. Que también el principio de unicidad va en contra del de atomización sindical, ¿sí? Atomización sindical quiere decir cuando hay muchos sindicatos, ¿sí? Y entonces de esos muchos sindicatos, digamos, es más difícil la negociación colectiva, es más difícil el acuerdo, digamos, de una determinada resolución de un problema o de un conflicto, ¿no? Eso es lo que hablaba el profesor antes, que difícil sería para un empleador sentarse a negociar con varios sindicatos, ¿no? Entonces, bueno, el concepto de unicidad sindical hace alusión a eso. Por otro lado, hay otro debate también,
que establece que este principio de unicidad sindical podría atentar contra el de libertad sindical. Pero bueno, eso es un debate válido también, ¿no? No sé, Victoria, si se comprendió un poquito más. Sí, profe, perfecto. Gracias. No, de nada. Bueno, de principios algo más quedó, si no avanzamos con la clasificación de las asociaciones sindicales. ¿De todos los principios otra vez? A ver, alguien que me ayude, el que anotó. Yo los leo, profe, los que anoté. Dale. Principio de democracia sindical, principio de pureza sindical, de autonomía colectiva, de libertad individual, de libertad colectiva, indiscriminación, de independencia económica, de unicidad sindical, de tutela y de subsidiariedad, ¿no? ¿Lo dije bien? Perfecto. Ya anoté 10 y bueno, y Perfecto. en total los que puse al costadito más o menos son 14 artículos los más representativos. Genial, muchas gracias. De nada. Bueno, vamos con la clasificación de las asociaciones sindicales. ¿Cómo se clasifican? Y vamos a tener en principio 2 clasificaciones y después vamos a agregar una más. La primera tiene que ver con los tipos de asociaciones sindicales. ¿Cómo se clasifican según los tipos de asociaciones? Y tenemos 3. Tenemos aquellas asociaciones que reúnen a trabajadores de una misma actividad, aquellos que reúnen a trabajadores de un mismo oficio, o aquellos que reúnen a trabajadores de una misma empresa. Entonces tenemos sindicatos por actividad, por oficio o por empresa. Y esa es la clasificación de los tipos de asociaciones sindicales, que también siempre se confunde, sobre todo en los finales. Diga los tipos, te dicen las formas los tipos, ¿no? Tipo tiene que ver con actividad, oficio o empresa. Artículo 10. Muy bien, muy bien. La clasificación según los tipos. Bueno, a ver, no sé si hay alguna duda. La rama de actividad, ¿sí?, es la asociación sindical mayoritaria en nuestro país, la clasificación por rama de actividad, ¿sí? Hay algunos países, como por ejemplo Chile, ¿sí?, que tienen mayor predominio del sindicato por empresa, ¿sí?, no por actividad, sino por empresa. Y hay otros países también, pero bueno, digamos, por toda nuestra historia que nosotros ya recorrimos, nuestro modelo sindical se divide mayoritariamente por tipos de asociaciones sindicales por rama de actividad, ¿no? Construcción, gastronómico, comercio, metalúrgico, bueno, y demás. Por oficios, bueno, hay algunos todavía, ¿sí?, electricistas, plomeros, taxistas, ¿sí?, pero bueno, son los menos. Y por empresa, los menos también, que bueno, está relacionado con la asociación sindical de trabajadores de una misma empresa, ¿no? Esa es la primera clasificación. Vamos por la segunda, según las formas. ¿Cómo se clasifican por las formas? Sí. Una cuestión, con permiso, profe. ¿Sí? Comenta Fernández Madrid que el sindicato por empresa está desmotivado por la ley de asociaciones sindicales. Dice Fernández Madrid que es una forma marginal de organización social, el sindicato de empresa. Importante. O sea, no lo promueve la ley 23.551, el sindicato de empresa. A eso refiero. El comentario de Fernández Madrid. Claro, hace alusión a que tienen algunas conquistas más individualizadas en esas empresas, ¿no? O sea, no estaría buscando como el bienestar general del trabajador, ¿no? Se tiende más a la promoción individual. Exactamente. Claro. Bueno, vamos a la clasificación por las formas. También tenemos 3, de primer grado, de segundo grado o de tercer grado.
Las asociaciones de primer grado son los sindicatos o uniones. Sindicatos o uniones. Nuclea al conjunto de trabajadores también de una misma actividad. Y la diferencia entre sindicato y unión tiene que ver con la representación geográfica. Las uniones tienen mayor representación geográfica de una misma actividad, mientras que los sindicatos tienen una representación geográfica más limitada. De primer grado. De segundo grado son las federaciones. De segundo grado son las federaciones. Esto estamos en el artículo 11, ¿sí? Las federaciones, bueno, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los derechos colectivos con la libertad colectiva? Bueno, que una asociación se podía afiliar a una asociación de grado superior. Bueno, estamos hablando de esto, de que un sindicato o una unión se puede asociar a una federación, que sería una asociación de un grado superior, de segundo grado. Entonces, las federaciones van a nuclear un conjunto de sindicatos o de uniones. Se va ampliando, digamos, el poderío y la representación, tanto de actividad como territorial, como personal, ¿no? Federación. Entonces, las federaciones, asociaciones sindicales de segundo grado, van a nuclear a sindicatos o uniones. Y tercero, tenemos las confederaciones. Confederaciones, que son asociaciones de tercer grado, que van a nuclear a las federaciones, o sea, las de segundo grado, que a su vez van a nuclear a las de primero, ¿sí? Hacemos como una pirámide, donde la base es primer grado, segundo grado y tercer grado. Nosotros tenemos en nuestro modelo sindical una sola confederación. ¿Cuál es? La CGT. La CGT. La Confederación General de Trabajadores, ¿sí? También hay controversia en relación a si la CTA es una confederación, ¿no? Pero, bueno, viendo los principios que ya vimos, la CTA no cumpliría con cuáles de los principios. Todo en debate, ¿no? Todo discutible. ¿Con cuál de los principios? ¿El de unicidad? No. No. ¿Puede ser el de pureza, profe? El de Y pureza. El de pureza. Muy bien. ¿Por qué? Porque dice que solo tienen que estar nucleados por trabajadores, ¿sí? Pero bueno, todo discutible, ¿no? Pero bueno, en Confederación General de Trabajo sí es una, digamos, asociación sindical de tercer grado. Carlos, no sé si querés agregar algo. A vos te gusta en los finales esto. Sí, hay algo sí. apoyado su explicación. Como todo en esto, hay dos lados de la biblioteca también. También se dice de la práctica y teoría, se van formando corrientes de opinión, muchos especialistas en derecho colectivo afirman que la CTA, por ejemplo, Confederación Trabajadores de la Argentina, también es una entidad de tercer grado, digamos, con otras características distintas, pero vamos a poner un ejemplo más claro. La CETERA, por ejemplo, la Confederación de Educadores de la República Argentina, la Confederación de Trabajadores de la Educación. Esta Confederación de Trabajadores de la Educación se menciona que es de carácter vertical. ¿Por qué? Porque agrupa a todas las entidades de base, uniones o sindicatos en todo el territorio nacional, que también son de la actividad educativa. Esto se suele mencionar, ¿no es cierto? En cambio,
la CGT, la Confederación General del Trabajo, por ejemplo, nuclea a gremios, a actividades que son de carácter horizontal, no vertical. ¿Qué quiere decir de carácter horizontal? Que agrupa a uniones, asociaciones y federaciones de distintas actividades, Esto para tenerlo como nota al pie, con cuidado, ¿no es cierto? Habría, entonces, según los debates que se encuentran abiertos, como mencionaba la profesora recién, que puede haber, respetando la unicidad sindical, estas entidades de tercer grado, que serían de carácter horizontal. ¿Por qué? Porque nuclean a su interior actividades de distinta naturaleza. En sentido contrario, estaría, por ejemplo, la Confederación de Trabajadores de la Educación, la CETERA, que sería una entidad de tercer grado, pero de carácter vertical. ¿Por qué? Porque nuclea a federaciones, a uniones y asociaciones de todo el territorio nacional en materia educativa, ¿no es cierto? No sé si se explicó, no sé si me expliqué lo suficiente, chicos. Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a saltar un poquito a, no sé, bueno, si hay alguna duda de la división por los tipos o por las formas. ¿Entendió? Pasamos entonces a los órganos deliberativos, que es otro tema importante dentro de la ley, ¿no? Está en el artículo 19. Perdón, Nancy, perdón. ¿Sí? Una ayuda para las chicas y los chicos. Por favor, los tipos en el artículo 10 y las formas en el artículo 11, no los confundan. Se suelen confundir en el parcial y en los finales. No metan la pata con esto. Artículo 10, tipos. Artículo 11, formas. Sí, pasamos entonces a los órganos deliberativos. Las asociaciones sindicales tienen dos tipos de órganos deliberativos, que son las asambleas y los congresos. Tanto las asambleas como los congresos pueden ser ordinarios o extraordinarios. Vamos a la primera división, asambleas o congresos. Las asambleas están conformadas por los afiliados. ¿Sí? O sea, las asociaciones sindicales pueden llamar asamblea, ¿sí? Que pueden participar la totalidad de los afiliados. Y pueden ser ordinarias o extraordinarias. ¿Sí? Ordinarias son anuales y extraordinaria es cuando, digamos, de alguna forma es necesario reunirse, ¿sí? Realizar una asamblea de afiliados por alguna cuestión en particular. Entonces, esas son las extraordinarias. Después, bueno, están las formalidades también de cómo se debe llamar a una asamblea extraordinaria, en qué casos y demás. Pero bueno. Profe, después, perdón, no escuché lo que dijo sobre las ordinarias. Las asambleas ordinarias son anuales. O sea, anualmente las asociaciones tienen una asamblea ordinaria. Okay. ¿Sí? En Como esa asamblea, obligatoria, digamos. Claro, sí, en esa asamblea ordinaria es donde, digamos, la asociación sindical da cuenta, da respuesta, digamos, de su accionar y de su, digamos, de su plan de acción, podemos decir, de los resultados, por ahí anuales, ¿sí? A sus afiliados, en una asamblea, digamos, ordinaria. Los órganos deliberativos están en el artículo 19. Y después, por otro lado, tenemos los congresos. ¿Sí? Los congresos también pueden ser ordinarios o extraordinarios, y los congresos es cuando los que participan de esos congresos son representantes sindicales electos. ¿Sí? Entonces, asamblea, los afiliados, congresos, los representantes sindicales, los delegados, los que tienen mandato. ¿Sí? Bueno, esos se reúnen también anualmente y también de manera extraordinaria cuando surge, digamos, la necesidad de hacerlo. Entonces, esos son los órganos deliberativos de las asociaciones sindicales. ¿Por qué son órganos deliberativos?
porque la mayoría de los estatutos determina, digamos, en estos órganos la posibilidad de resolución de determinadas controversias. ¿Sí? Entonces son órganos deliberativos. Se delibera para, digamos, tomar conocimiento, para acceder a la información, pero también para resolver algunas cuestiones, ¿no? Entonces, por eso se llama órganos deliberativos. Esto está en el artículo 19, y en el artículo 20, ¿sí? Habla de qué es lo privativo para las asambleas o los congresos. Fijar criterios generales de actuación, considerar los anteproyectos de convenciones colectivas, aprobar y modificar los estatutos, ¿sí? Dar mandato a los delegados o congresales de asociaciones de grado superior, fijar el monto de las cotizaciones ordinarias. Fíjense que eso también es potestad de los órganos deliberativos, ¿sí? Es decir, no hay una ley que determina cuánto es la cuota sindical. Por eso ustedes van a ver que algún sindicato, ¿sí? La cuota sindical es del 3%, otro del 2%, otro del 1%, ¿sí? Porque justamente está delimitado, está determinado por su organización interna, ¿sí? Bueno, eso está entonces en el artículo 19 y en el artículo 20. Y vuelvo un poquito para atrás con el artículo 16, porque creo que, no sé, puede llegar a haber algún error de interpretación ahí, más allá que el artículo 16 es bastante formal, ¿sí? Habla de las formalidades de los estatutos. Dice, bueno, que debe tener la denominación, el domicilio, bueno, todo eso me parece que es bastante fácil, la actividad, el oficio, los derechos y obligaciones de los afiliados, pero me paro en esto de que los estatutos también deben determinar el procedimiento para separar a un afiliado, ¿sí? El procedimiento de separación de un afiliado tiene que estar determinado entonces en los distintos estatutos de las distintas asociaciones sindicales. Es decir, no se puede encontrar un sindicato con una situación en donde se quiere desvincular a un afiliado sin estar contemplado en su estatuto, ¿no? Entonces, bueno, el artículo 16 en el inciso C habla del procedimiento de separación del afiliado, ¿no? Y dice que, bueno, hay 3 tipos de separación o de procedimiento para separar a un afiliado: la suspensión, la expulsión o la cancelación. ¿Sí? Son los 3, digamos, procedimientos que tiene una asociación sindical para separar a un afiliado. ¿Sí? Recuerden que están los principios también que respetar, como el de indiscriminación, por ejemplo, como el de libertad sindical, que un trabajador tiene el derecho a afiliarse, desafiliarse o no afiliarse. Entonces, digamos, tiene que ser bastante clara esta parte, ¿no? Bueno, en cuanto a la primera, en cuanto a la suspensión de un afiliado, es facultad del órgano directivo, ¿sí? El órgano directivo debe determinar la suspensión de un trabajador, ¿sí? Suspensión, expulsión o cancelación. La primera, entonces, que tiene que ver con la suspensión, es potestad del órgano directivo, ¿sí? Bueno, y establece las formalidades, que no podrá ser por más de 90 días, que tiene que dar vista al afiliado de los motivos, que tiene que dar la posibilidad de que el afiliado haga su descargo, que esa suspensión no va a atentar contra su derecho al voto, por ejemplo, o con su derecho a ser candidato, ¿sí? Eso es muy importante, y que además, bueno, se puede recurrir a una asamblea o a un congreso en donde el afiliado en cuestión va a poder participar, ¿sí? Entonces fíjense que no se le niega la posibilidad de participar, ni va a atentar esto contra el principio de democracia sindical, ¿sí? Del órgano directivo, el segundo procedimiento para separar un afiliado es el de expulsión. ¿Sí? O sea, se puede expulsar, o sea, no solamente se puede suspender, sino que también se lo puede expulsar. Y esto es facultad de la asamblea o congreso. Fíjense que es otra de las funciones de los órganos deliberativos, la expulsión de un afiliado. También va a tener el derecho a participar, también va a tener el derecho a un descargo, pero bueno, acá sí establecen los motivos, ¿sí? Que puede llegar a generar la expulsión de un afiliado. Dice, incumplimiento estatutario,
¿sí? O decisiones de asamblea, es decir, cuando incumple algo que se decide en asamblea, por práctica desleal, ya vamos a llegar a ese artículo que habla de práctica desleal, por recibir donaciones o subvenciones prohibidas, ¿no? Por estar condenado por un delito contra alguna asociación sindical o por desórdenes graves, ¿sí? Y después tenemos la cancelación. La cancelación, digamos, tiene que ver más con el cese del desempeño de la actividad, salvo por jubilación, enfermedad o accidente, que la afiliación, digamos, persiste durante 6 meses, ¿sí? O sea, si una persona, digamos, se jubila, se enferma, tiene un accidente, bueno, puede persistir en la afiliación por 6 meses, puede ser más, digamos, de acuerdo, digamos, a estas reglas estatutarias, ¿no? Que cada asociación puede llegar a definir. Y otra forma de cancelación puede ser por la mora en el pago de la cuota sindical, pero bueno, previamente se va a tener que intimar en reiteradas oportunidades para dar la posibilidad de que el trabajador, digamos, pueda abonar la cuota sindical, entendiendo también que el agente de retención de la cuota sindical es el empleador, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que tener en cuenta al momento del procedimiento de separación del afiliado. Profe, Sí. perdón, eso te quería preguntar. ¿El tema de la cuota sindical no se retiene en el recibo de sueldo? ¿O, Claro. o a veces no? Sí, el agente de retención es el empleador, ¿sí? El empleador es digamos, el que tiene la obligación de retener. Por eso Claro. a veces la mora no es, digamos, algo del trabajador, pero bueno, igualmente se tiene que intimar a la empresa, se intima al trabajador para que se regularice esa situación, ¿sí? Claro, por eso si el empleador no paga la cuota, el perjudicado sería el trabajador. Claro, pero el trabajador es el que tiene que accionar y tiene Claro. que intimar al empleador para que cumpla, ¿no? Bien, gracias. No, de nada. Eso estamos en el artículo 16, inciso C, perdón. Bueno, Perdón, me detuve profe. ahí porque creo que en eso quizás es como más finito y es importante para que lo tengan. El resto son, digamos, las formalidades que debe contener un estatuto. Sí. ¿Quién tiene la potestad, la facultad de cancelación? ¿También la asamblea? La facultad de Cancelación. Sí, puede ser la asamblea o puede ser por el mismo estatuto, ¿sí? El mismo estatuto puede determinar cuándo se cancela. Si no, también las asambleas o los congresos, que son los órganos deliberativos, en caso de duda, pueden también resolver esas cuestiones. Perfecto, gracias. Si el empleador se niega a abonar, se lo tiene que intimar, ¿sí? Se lo intima judicialmente, mediante telegrama, ¿sí? Se iniciará una acción judicial. Es lo mismo que, por ejemplo, no pague los aportes, ¿no? Bueno, creo que no van a tener mayores dificultades con las otras formalidades de los estatutos, igualmente, bueno, lo leen el sábado si no lo vemos. Vamos al artículo 17, que habla de la dirección y la administración de las asociaciones sindicales. Y estamos hablando de los órganos, ¿sí? De los órganos directivos. Y dice que los órganos directivos de una asociación deben estar conformados por 5 miembros, que van a ser elegidos, que van a durar en el cargo 4 años, y que pueden ser reelectos. Pueden ser reelectos indefinidamente, no establece, digamos, un plazo. Entonces, 5 miembros, el mandato dura 4 años, y pueden ser reelectos. El artículo 18 habla de las formalidades, ¿sí? Para formar parte de un órgano directivo, mayor de edad, no tener inhibiciones civiles y penales, estar afiliado, con 2 años de antigüedad en la afiliación, y en la actividad durante 2 años también. Bueno, eso son las formalidades del órgano directivo. Acuérdense que el órgano directivo es el que tiene la facultad de suspender a los afiliados, ¿sí? Ya llegamos a lo de los delegados. Bueno, asambleas y congresos en el artículo 19, y bueno, y vamos a esta tercera clasificación que nos quedó ahí colgado cuando hablábamos de tipo y hablábamos de forma. Vamos al artículo 21, ¿sí? Que es la clasificación según su inscripción. Según su inscripción. Tenemos 2. Tenemos las asociaciones sindicales
simplemente inscriptas y las asociaciones con personería gremial. Entonces, la clasificación según su inscripción, simplemente inscriptas o con personería gremial. Hablábamos que todos los trabajadores tienen el derecho a constituir sus asociaciones sindicales, ¿sí? Esas asociaciones sindicales que cualquier trabajador, ¿sí? Cualquiera de nosotros, en el ámbito de respeto de los tipos y de las formas de asociaciones sindicales y de las formalidades, ¿sí? Tienen que estar inscriptas en el Ministerio de Trabajo, ¿sí? El Ministerio de Trabajo va a revisar estas formalidades, que sea de trabajadores, que tenga un estatuto, cuáles son los afiliados, ¿sí? Bueno, las demás formalidades, y si cumple con las formalidades que determina la ley y no atenta contra ninguna otra ley, se le va a otorgar la personería, la simple inscripción, ¿sí? O sea, se le inscribe. Ya puede empezar a funcionar como un sindicato, ¿sí? Pero bueno, todavía no va a tener la personería gremial, porque la personería gremial se le va a otorgar a la más representativa, esto de lo que veníamos hablando, ¿no? Aquella que tiene la mayor cantidad de afiliados cotizantes. Y habla el artículo 21 de cuáles son las facultades de los sindicatos con inscripción, con simple inscripción. O también, bueno, personería jurídica, también hablamos de la simple inscripción, ¿sí? O sea, el Ministerio de Trabajo le va a otorgar un número de personería jurídica, ¿sí? Bueno, y dice en el artículo 23 que puede peticionar y representar a solicitud de la parte los intereses individuales de los afiliados, ¿sí? Ese es el sindicato con personería jurídica. Representar los intereses colectivos solamente cuando no hubiera en la misma actividad o categoría una asociación con personería gremial, solamente en ese caso. Puede promover la formación de sociedades cooperativas, de mutuales, el perfeccionamiento de la legislación laboral, y puede imponer cotizaciones a sus afiliados, ¿sí? Bueno, el artículo 24 habla de las formalidades, del estatuto, de cómo se debe conformar los órganos directivos, bueno. Y el artículo 25 va a hablar de las asociaciones con personería gremial, ¿sí? La más representativa. Siempre y cuando tenga los dos requisitos que habla en el inciso A y en el inciso B. La primera, se encuentre inscripto, ¿sí? Y haber actuado durante un periodo no menor a 6 meses. Y la otra es que afilie al más del 20% de los trabajadores que intente representar. ¿Sí? Esos son, digamos, los dos requisitos para obtener la personería gremial. Bueno, los demás artículos habla de las formalidades, ¿sí? Que tiene que ver con la inscripción de la personería gremial. Perdón, profe, ¿puede repetir? Nuclear al menos el artículo 5, entonces es nuclear al menos el 20%. El artículo 25 habla de los dos requisitos que debe tener una asociación para obtener la personería gremial. Y dice que tiene que actuar durante 6 meses, o un periodo no menor a 6 meses, tiene que estar inscrito, o sea, primero es la inscripción jurídica, después tiene que estar 6 meses en la actividad, y además tiene que afiliar al 20% de los trabajadores que intenta representar. Esos son los requisitos para obtener la personería gremial. Gracias. Y el artículo 31 es muy importante porque habla de los derechos exclusivos de las asociaciones. Esto de lo que hablábamos antes, de la representación colectiva, de la negociación colectiva, de las paritarias, de la obra social, de colaborar con el Estado en el estudio y la solución de los problemas de los trabajadores, de las mesas de discusión, ¿no? Fíjense después en el comentario del artículo 31, es muy importante porque, bueno, de cada uno de los puntos hace una aclaración o agrega, amplía de qué habla cada uno de esos incisos, ¿no? Carlos, no sé si querés agregar algo de personería gremial.
No, la importancia del artículo 31, en el sentido de que estas asociaciones con personería gremial pueden también colaborar con el Estado en el estudio y solución de los problemas de los trabajadores. Es decir, está habilitado vía legal a que el sindicato, en sus diversas formas de asociatividad, puedan participar en el estado de líneas de acción en materia de empleo y de trabajo para delinear políticas públicas. Esto me parece muy importante, ¿no es cierto? Sí. Bueno, y después fíjense el artículo 28 también, de qué ocurre cuando, digamos, a una asociación que ya tiene la personería gremial, viene otro sindicato y le disputa esa personería. ¿Sí? Entonces, habla de cuáles son los requisitos que debe tener una asociación para disputarle la personería gremial a la que ya la tiene, ¿no? Entonces, bueno, fíjense en el comentario, dice que deberá superar, ¿sí?, a la otra con un mínimo del 10% de sus afiliados cotizantes durante un periodo de 6 meses. Además de todo lo anterior, además de que tiene que estar inscrita, que tiene que estar en la actividad por 6 meses, ¿sí? Perdón, profe. Esa, sí. Deberá superar con un mínimo de 10% de sus afiliados cotizantes. Sí, al otro sindicato que pretende, digamos, sacarle la personería, ¿no? Y quien resuelve esta cuestión es el Ministerio de Trabajo, ¿sí? El Ministerio de Trabajo evalúa entonces, coteja la cantidad de afiliados, cotizantes de uno y de otro, las formalidades, y bueno, es muy difícil igual que esto ocurra, ¿no, Carlos? No sé si hay algún ejemplo, pero bueno, es difícil, digamos, que un sindicato le pueda ganar de alguna forma la personería gremial a otro, ¿no? Sí, es bastante improbable. Sí. Es bastante improbable. Sí, sí. Bueno, del artículo 32 al 36 habla de las federaciones y las confederaciones, entonces esto es para ampliar un poquito el artículo que hablábamos de las formas, ¿no? De la clasificación según las formas. Sí, solamente en ese caso, solamente en el Estado hay 2 sindicatos con personería gremial. Sí, solamente es en ese caso. ¿Sí? Existen 2 sindicatos con personería gremial, que son los 2 gremios, los 2 sindicatos son los que se sientan a la paritaria, a la mesa de negociación colectiva, ¿sí? Pero digamos, bueno, ahí hubo una controversia anterior, hubo un fallo judicial inclusive, pero bueno, los 2 sindicatos igual, digamos, digamos, el poder de negociación, el poder de paritarias también se refleja en la cantidad de afiliados que cada uno de ellos tiene, ¿no? O sea, para la toma de decisiones. Pero sí, es el único caso. Bueno, después el artículo 37 se iba a hablar del patrimonio de las asociaciones sindicales, teniendo en cuenta entonces esto que hablábamos de la autonomía, que hablábamos de independencia económica, ¿sí? Entonces dice cómo debe estar conformado el patrimonio de una asociación sindical, por las cotizaciones ordinarias y extraordinarias, los bienes adquiridos y sus frutos, donaciones, legados, aportes no prohibidos por esta ley, es decir, que los que no vienen de partidos políticos, del Estado y demás. El artículo 38 es el que hablábamos antes de la obligación que tiene el empleador de ser agente de retención de la cuota sindical, ¿sí? Eso está regulado por el artículo 38. Y vamos entonces rápidamente al artículo 40, que habla de la representación sindical en la empresa, ¿sí? Habla de los delegados de base, habla de cuáles son los requisitos para que un trabajador se pueda convertir en un delegado sindical, ¿sí? Cuánto dura su mandato, bueno, a ver, en el artículo 41 habla de los requisitos, ¿no? Muy bien, estar afiliado, bueno, tener 18 años de edad, son requisitos formales para que un trabajador se pueda convertir en delegado. El artículo 42 habla del mandato, esto que hablábamos antes, que es de 2 años, ¿sí? Y podrá ser revocado ese mandato por disposición de la Asamblea.
¿no? Sí, consulta. ¿Sí? ¿Cada cuántos empleados se tiene que tener un delegado, digamos? Ahí Eso está en el Cada artículo 100. 45. ¿Sí? En el artículo 45, lo que pregunta la compañera, de 10 a 50 trabajadores, un representante, de 51 a 100, 2 representantes, de 101 en adelante, un representante, digamos, cada 100, ¿no? Bueno, después dice que si hay más de un turno, tiene que haber representantes en cada uno de los turnos. ¿Sí? Eso está en el artículo 45. El artículo 44 también es importante porque habla de las obligaciones de los empleadores en relación a los representantes sindicales, los representantes, ¿no? Y esto también lo hablábamos antes, que la obligación de los empleadores, que lo establece el artículo 44, de darle un lugar, ¿sí? Para que, digamos, se puedan reunir, concretar las reuniones periódicas con esos delegados, concederle un crédito de horas, ¿sí? Bueno, todo eso, entonces, forma parte del artículo 44, que tiene que ver con las obligaciones. Bueno, lo mismo, no podemos detenernos en cada uno de los artículos como hacemos en las clases presenciales, me encantaría, pero no nos dan los tiempos, ni la concentración por este medio, pero bueno, les pido que lean los artículos, si hay alguna duda, si surge algún problema, digamos, de interpretación o algo, el sábado lo revisamos. El artículo 47, el principio de tutela, 47, 48, 49, 50, 51, ¿sí? Todo ese capítulo va a hablar de tutela sindical, cuáles son los alcances entonces de la protección de los representantes sindicales. El artículo 53, bueno, establece un concepto importante que es muy utilizado en las controversias o en los conflictos o en los juicios, que tiene que ver con las prácticas desleales, ¿sí? Y la ley es bastante clara en relación a qué es una práctica desleal y tipifica, ¿no? O sea, generalmente la práctica desleal se le atribuye a los empleadores, ¿sí? Es decir, cuando el empleador realiza algunos de estos ítems que ustedes ven, hasta el ítem K, ¿sí? Tiene que ver con las prácticas desleales, subvencionar, intervenir, promover la afiliación de los trabajadores, ¿sí? Promover la afiliación a un determinado sindicato, promover que no se afilien, rehusarse a negociar. Todos esos puntos tienen que ver con las prácticas desleales, ¿no? A veces también en algunos finales les pedimos que nombren 2 o 3 prácticas desleales, ¿no? Que está en estos ítems. Bueno, el artículo 55 todo habla, bueno, y me parece que vamos a dejar acá, pero si lo quieren leer, el artículo 56 habla de las facultades del Ministerio de Trabajo como autoridad de aplicación, hasta dónde puede intervenir, qué es lo que puede solicitar, ¿sí? Bueno, todo eso también está contemplado en el artículo 56, ¿sí? Hasta dónde está el límite del contralor de la autoridad de aplicación. Y después, por otro lado, a ver, de aplicación, estoy viendo a ver si hay algún otro que puede llegar a haber problemas. El artículo 62 habla de las competencias judiciales de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, ¿sí? O sea, ¿cuáles son los alcances del Ministerio de Trabajo en el artículo 56? ¿Y cuáles son los alcances de la intervención judicial en el artículo 62? ¿Sí? Y bueno, y ahí llegamos a finalizar la ley. Profe, ¿le hago una consulta? Sí. ¿El sábado qué van a ver? Porque yo trabajo y no me voy a poder conectar para poder leerlo yo por mi parte. Sí, el sábado vamos a ver lo que es huelga, los distintos tipos de huelga, cómo se puede gestionar una huelga. Vamos a ver también encuadramiento sindical y convencional, que es uno de los conflictos más importantes dentro del derecho colectivo, derecho laboral colectivo. Vamos a ver cómo se resuelve también, quién lo resuelve.
Bueno, vamos a ver si está el profesor Miguel Brisca, va a hacer un cierre de lo que es la parte histórica del 89 hasta el 2001, ¿sí? Como dijimos, él ya dio un pantallazo, pero quizás, bueno, quiere profundizar en ese cierre histórico. Bueno, eso es lo que nos queda. Gracias, Profe, profe. Sí. profe, ¿cuál fue el último artículo que dijo? Uy, ya me olvidé. ¿Cuál dije? El Competencias 62. judiciales. El 62. 62 de las competencias judiciales de intervención. Gracias. Bueno, entonces les pedimos que lean los artículos, que lean los comentarios, ¿sí? Anoten las dudas, y el sábado que viene, si tienen alguna, las repasamos. Mañana les vamos a estar mandando seguramente el ID con la contraseña, ¿sí? Para que puedan acceder. Va a ser el sábado a las 10, ya lo dijimos, pero lo repetimos, no es obligatoria la asistencia, no vamos a tomar lista, pero bueno, sí nos va a servir para explicar estos temitas que quedaron afuera. Igual van a entrar para el parcial, ¿sí? Creemos que los textos son bastante claros, pero bueno, igual es un espacio de encuentro, de debate, entonces por eso lo proponemos para el sábado. Así que bueno, por nuestra parte, les deseamos una buena semana y nos encontramos el sábado. O sea, yo ya les decía toda la semana, pero no, ya en unos días nos vemos. Así que bueno. Gracias, buenas Muchas noches. gracias. Hasta luego. Muchas gracias.